Nada era lo que parecía. El viaje al reino celeste estaba tardando más de lo pensado, y empezaría a notarse en Goku. Las náuseas que a este le provocaba la subida constante al cielo de un firmamento inacabable le estaba pasando factura a alguien que nunca había experimentado algo parecido por más fuerza que posea. Shin lo notaría, y trataría de tranquilizar al Saiyajin con unos golpes en la espalda ya que había intentado vomitar hacia la nada que los rodeaba. Goku, tomándose del estómago, le preguntaría al Supremo Kaiosama por qué no le afectaba el turbulento viaje si en teoría él nunca había viajado de esta forma. Shin le diría que al ser un dios no le afectaba la magia de su propia técnica potenciada miles de veces, pero que sí lo había dejado en shock al principio. Kailan les diría que Son Goku, al ser un mortal, poseía cansancio, mareos y sueño por más fuerte que fuera. Esas necesidades mortales le estaban pasando factura en un viaje así de complejo directos a un lugar sumamente lejano. Goku se posaría como si estuviera sentado, y cerraría sus ojos para tranquilizarse un poco. Mientras que Shin supondría que a partir de ahora no faltaba nada para llegar a las puertas del reino celeste. El celestial diría que así es. Mientras que inmediatamente aceleraría hasta el firmamento, haciendo que el Kaioshin y Goku reaccionaran cubriéndose por la fuerza del ki expulsado. Kailan gritaría que ya estaban a punto de llegar, aumentando su velocidad y cegando a Goku por breves instantes. Después de un momento, estos despertarían sobre unas nubes, y el primero en abrir sus ojos sería el Supremo Kaiosama, y al enfocar mejor su vista, vería a Goku sobre el suelo boquiabajo aparentemente inconsciente. Shin iría a despertarlo, mientras que observaría ese lugar tan imponente y sin reacción alguna. El guardián celeste se acercaría y les diría que sean bienvenidos al reino celeste, y que debían darse prisa en entrar al palacio real. Los reyes celestes y los mortales más poderosos de toda la existencia yacen en este lugar. Al mismo tiempo que el Supremo Kaiosama vería a Goku recuperar la conciencia y oírlo decir que sí, todo había sido un sueño y se había quedado dormido encima de su nube voladora. Este se pondría de pie y empezaría a caminar con ayuda de Shin, mientras que seguiría mareado por el viaje anterior, diciéndose que era este lugar, mientras que enfocaría su vista aún más. De pronto lograría observar un castillo y una ciudad de oro rodeándolo y el brillo cegador que lo reflejaba, dejándolo completamente atónito por la majestuosidad del lugar. Kaioshin diría que a él también le pasaba lo mismo. Este lugar le sacaba más que una reacción por más que haya visitado este reino una vez. Estos observarían a dos guardianes celestes increíblemente grandes custodiando la entrada al palacio. Estos, al ver a Kailan, le dirían que bueno que está de regreso el guardián celeste y que ya lo estaban esperando sus superiores en lo más alto del palacio. Celestial Armón les agradecería a los colosos y procedería a entrar al palacio de oro junto a Goku y Kaioshin. Goku quedaría sin palabras ante tal lugar que parecía no tener fin. Ríos y fuentes de agua infinitas rodeadas por flores y fauna por todas partes, un oasis celestial en todo su esplendor. De pronto se escucharía un fuerte ruido que venía de todas direcciones, ya que, al parecer, se estaría llevando a cabo una especie de celebración en lo largo y ancho de ese lugar. Lleno de guerreros por todas partes, le harían recordar a Goku cuando asistió al torneo del otro mundo con Kaiosama. Goku, sorprendido, preguntaría si esos eran los celestiales y que no parecían tan imponentes como el guardián celeste. Este le diría que estaba equivocado, ya que esa multitud no son celestiales y que no se dejara llevar por las apariencias, ya que se trataba de mortales como él. Eso sí, con un gran poder y con el permiso de los dioses antiguos y de los reyes celestes de estar en este reino. Goku no llegaría a entender del todo que observaría un banquete a lo lejos, un lugar lleno de deliciosa comida. A Goku le rugiría el estómago y eso haría eco en el lugar, lográndose escuchar en todo el palacio, mientras que Kailan pretendía seguir de largo. El Saiyajin le sugeriría al guardián celeste si podrían detenerse un momento a comer algo, ya que se moría de hambre. Lo que pasaba es que el estómago de Goku estaba vacío de tanto caminar, mientras que Shin lo notaría. El celeste se detendría un momento y, al pensarlo increíblemente, aceptaría detenerse, para que el mortal Son Goku y el Supremo Kaiosama se familiarizaran más con el lugar. Así el Saiyajin diría genial, mientras que se asomaría junto a Shin al banquete y empezando a devorar la comida celestial, que era muy similar a los banquetes que se hacían en la Tierra. Shin observaría a la multitud de mortales, y mientras esperaba a Goku le preguntaría a Kailan si esos eran los dioses antiguos. Este diría que no todos eran dioses, más bien son discípulos o aprendices de unos pocos mortales que llegaron al rango de un dios antiguo.
y muy pocos eran discípulos de los dioses supremos. Otros tipos de mortales, que estaban más cerca de él y sus hermanos celestes. Mientras tanto, Goku, que saciaría su apetito voraz, lograría llamar la atención de una guerrera que estaba en la fiesta. El Saiyajin se percataría y al observarla, la escucharía decir que si no se habían visto antes. Goku sin reacción la reconocería como Ali, la guardiana de la dimensión Amazon. Esta le diría que no esperaba verlo otra vez y menos en una reunión tan importante en el reino celeste. Goku le diría que tampoco pensaba verla, ya que apenas se conocen y la vez que se vieron ella intentó matarlos cuando ellos estaban persiguiendo a la amenaza de Frizzle, y que no lo olvidase. Ali le diría que lo entendía, y que no tenía por qué odiarla ya que fue un malentendido. Y que ella solo trataba de proteger su dimensión, diciéndole que todavía no se perdonaba por eso. Este diría que a él le daba igual, pero a Vegeta no. De seguro la partiría a la mitad si volvía a ver su rostro, ya que a él le afectó aún más ese viaje en vano hasta su dimensión. La guerrera Amazon obviaría todo esto, y le preguntaría de una vez a Goku qué hacía en el reino celeste. Este diría que no estaba aquí por gusto, y que el guardián celeste los había traído a él y al supremo Kaiosama de su dimensión a una reunión con los reyes celestes. Ali se sorprendería al saber eso, y mientras Goku seguía comiéndose diría en su mente que sí, en verdad, este Saiyajin era la fuente del poder tan abominable que había sentido junto al del otro monstruo llamado Zailbuzer, y para que el mismísimo guardián celeste se moleste en buscarlo debió haber hecho algo malo o al menos ir en contra de las reglas celestiales. No terminaría de asimilarlo, que vería a Goku alejarse junto a Kailan y el supremo Kaiosama del lugar ya que, al parecer Goku había quedado satisfecho y listo para su encuentro con los reyes celestes. Mientras se alejaban, Ali le gritaría que si deseaban pelear con ella otra vez, podrían pasarse por su dimensión un día. Enfrente de Goku y el supremo Kaiosama, se encontraba un portón muy grande hecho de oro que los separaba de los celestiales. Shin diría que debían esperar órdenes de algún otro guardián celeste para entrar a la corte. Kailan diría que sí. Hoy era un día muy cargado para la corte real, ya que tenían miles de temas importantes que tratar. Antes que nada, el portón se abriría y una chica muy parecida a Kailan se haría presente ante Goku y Kaioshin. Esta nueva individuo lo saludaría, y le diría a Kailan: «Hola padre, te estábamos esperando», preguntándole si es que el mortal que habían citado había puesto resistencia. Goku al verla le diría al supremo Kaiosama que si había escuchado eso. Le había dicho padre al guardián celeste. Mientras que Shin miraría sin reacción ante esa revelación. Goku se diría que esa chica sí parecía un ser celestial de verdad. Pero también se diría si oyó bien. Si había dicho que puso resistencia, ¿quién? El guardián celeste diría: «Hola hija, me alegro de verte», asegurando que no, ya que el supremo Kaiosama, al ser consciente de la existencia de este lugar y de nosotros, aceptó muy amablemente su invitación y lo acompañó hasta aquí, junto al mortal Son Goku, que también se ofreció voluntariamente a venir sin muchas objeciones. Shin sorprendido preguntaría si alguien se había negado antes. Kailan diría que eso era algo que iba a saber una vez que ya se encuentren ante la corte real. La chica celestial diría que por cierto su nombre era Kaito. Hija del guardián celeste a sus órdenes, presentándose ante el supremo Kaiosama de la dimensión 7 con absoluto respeto. Y le preguntaría al mortal Son Goku si pensaba entrar a ver a sus tíos vestido de esa forma tan extraña. Kailan le diría que lo perdonara, ya que el mortal Son Goku estaba entrenando con el supremo Kaiosama cuando él llegó, y no le dio tiempo para ponerse algo más formal para esta ocasión. La chica celestial le diría que no había problema, ya que se había preparado para esto, sacando de la galera unos trajes de diferentes colores. Goku preguntaría qué eran esas cosas que les había traído. Kaiko diría que eran disfraces de verdad, tratándose de los mantos sagrados de unos dioses elementales, y que cada color representa un elemento diferente. El supremo Kaiosama preguntaría qué había pasado con los dioses elementales, ya que ahora iban a usar sus trajes. La celeste, con un tono serio y desinteresado, le diría que no le gustaría saberlo. Goku y Najaré procederían a ponerse los trajes, mientras que a Shin le tocaría de color verde haciendo alusión a la naturaleza, al mismo tiempo que a Goku le había tocado el color azul, haciendo referencia al elemento del agua. Al ingresar se colarían entre la multitud del consejo sagrado que parecía ser inacabable.
Kaiko diría que sean bienvenidos al Palacio Dorado de los Reyes Celestes, y que ahora mismo estaban pisando un lugar santo. Un lugar donde estaba reunida la más absoluta omnipotencia, haciendo desaparecer los zapatos de Goku y el Supremo Kaiosama, ya que en ese lugar se entraba descalzo. Kailan diría que hasta aquí podría acompañarlos, ya que su hija les había reservado unos lugares en las gradas del consejo. Que esperaran pacientemente el llamado de sus superiores a su debido momento. El guardián celeste procedería a irse con su hija, dejando al Supremo Kaiosama y Goku en sus respectivos asientos. De la nada se escucharían unas trompetas muy fuertes y se harían presentes seres que parecían ser los auténticos reyes celestes en lo alto del palacio. Estos les dirían a toda la congregación que gracias por estar presentes en este lugar, y que hicieran silencio, anunciando a todas las gradas que hoy reanudarían los casos que habían quedado pendientes de las reuniones pasadas. Mientras que en el fondo se lograría ver una pantalla gigante con los nombres de cada uno de los reyes celestes que allí estaban presentes. De pronto, estos gritarían que hoy empezarían con el caso número 168.994, en el día 300.000.785 del calendario celestial, y que los citados subiesen al escenario. Mientras el Supremo Kaiosama observaría atentamente, los celestiales anunciarían que les tocaba a ellos y que dieran un paso al frente. Así subirían al escenario celestial Goku y el Supremo Kaiosama. Los reyes celestes los mirarían un momento y les agradecerían por aceptar su invitación. Estos los mirarían y al dirigirse a Goku le dirían que ellos estaban al tanto de los acontecimientos más recientes en su dimensión. Que no necesitaban preguntarle nada ya que esto no era un interrogatorio. Solo con un pequeño repaso por sus antecedentes, estos ya eran conscientes de la historia de Goku y del Supremo Kaiosama. Todas sus victorias y tragedias estaban en un simple portafolio. Pero no los habían llamado para decirles eso, sino para cuestionarles el hecho de haber optado por profanar su alma con el poder prohibido. Los celestes eran conscientes que solo unos pocos sabían de esa información, pero necesitaban una justificación válida por parte del mortal Son Goku a quien habían ido a buscar. Goku suspiraría un segundo y les diría que, si esa no hubiera sido la única opción, que estén seguros que nunca la hubiera aceptado. El monstruo con el que peleó resultó ser una amenaza para todas las dimensiones aledañas a la suya, y él más que nadie sabía que todo era por su culpa. Ningún otro más que él mismo iba a remediar su propio error. Los celestiales lo mirarían un momento, y serenos le dirían que, eso era algo que ellos se esperaban de una especie de justiciero de su dimensión. Pero que no podía resolverlo todo, ya que su universo no paraba de presentar anomalías dimensionales encarnadas en seres abominables a los que él llamaba villanos. Pero que al tratarse de mortales, se incluían a todos los seres con un poder semejante al de él. Incluyéndolo en esa categoría de aberraciones cósmicas de proporciones dimensionales. Hasta no hace mucho, venían siguiendo de cerca sus batallas y monitoreando su avance. Un avance oscuro eso sí, pero evolución al fin y al cabo. El simple hecho de haber usado el poder prohibido fue la gota que había rebalsado el vaso. Ese poder hacía parte del infierno 2 y no le pertenecía. Después de que robó ese poder, a los demonios dimensionales se les había dificultado mucho gestionar dichos lugares de castigo eterno, y apaciguar a los reclusos de inmenso poder que antes no significaban un mayor problema. A cada segundo reciben mensajes de dichos seres quejándose de la situación actual en el infierno, exigiéndoles una solución. El Supremo Kaiosama, con permiso para hablar, preguntaría si podrían llegar a una especie de acuerdo un tanto menos extremo. Goku había ido en contra de las reglas celestiales, pero había aceptado venir hasta aquí a su encuentro como correspondía. El ser que se hacía llamar Ikari, diría que no sería tan fácil decidir qué hacer con su mortal. Ellos no podrían castigarlo, como si lo harían en uno de los infiernos más profundos, al que de seguro se le asignaba si estuviera muerto. Sin embargo, no pasarían por alto su infracción. Otro de los seres celestes que allí estaban se presentaría como Son Kai, diciendo que charlaría en privado con sus hermanos celestes para decidir cuál será la sentencia. Mientras se llevaría a cabo la charla entre celestes, Goku diría que esos seres sabían de lo que hablaban. Nahade diría que por supuesto, ya que se trataban de individuos más allá de todo lo que hayan visto hasta ahora. Lo que más abundaba en ese lugar eran dioses, pero la más absoluta perfección y divinidad se reducía a unos cuantos seres más tranquilos que agua de invierno.
Goku se asombraría de la cantidad de seres que allí estaban, y se daría cuenta que muchos al principio los observaban desde una grada superior y al percatarse mejor, miraría a esos seres que serían unos dioses muy parecidos a los mortales. No guardaban tanto parecido con los celestes, pero emanaban una energía importante. Estos sujetos parecían desentendidos del juicio que se estaba llevando a cabo, como si esto fuera solo asunto de ellos y los celestiales. De pronto, uno de esos dioses aparecería justo detrás de Goku y el Supremo Kaiosama, diciéndoles que tenían toda la razón. A ellos poco les importaban sus asuntos, ya que no eran los primeros ni los últimos en ser sentenciados por los celestes. Esto era un palacio lleno de guerreros y toda clase de distracciones para perder su tiempo con mortales. Shin, sorprendido, diría que no se esperaba verla después de mucho tiempo. Quien resultó ser una diosa de las que estaban en las gradas saludaría, y se presentaría ante Goku como la diosa Lia. El Saiyajin se sorprendería de la velocidad con la que había bajado desde el palco al escenario, preguntando cómo lo había hecho sin que ellos se hayan percatado de su presencia. Lia diría que por nada no era una diosa antigua, y de las más poderosas del panteón dimensional. El Supremo Kaiosama diría que la había hecho bajar hasta vuestra presencia. La diosa diría que ya lo sabrían una vez que voltearan hacia los celestes y escucharan su sentencia. Así lo harían, y se darían cuenta que los celestiales ya los estaban mirando, habiendo terminado su charla en privado. Estos solicitarían la más absoluta atención, por parte del mortal Son Goku y del Supremo Kaiosama de la Dimensión 7. El ser celeste que se hacía llamar Kai Luna, diría que junto a sus hermanos celestes, ya habían dictaminado la sentencia para el infractor. Y en esta ocasión, por haber usado el poder prohibido, estaba obligado a una misión y si se negaba a realizarla o fracasaba, estaba condenado a extinguirse a sí mismo por el poder que se había robado. Goku y Kaioshin, atónitos, se preguntarían de qué se trataba dicha misión de la que estaban hablando los celestes. Estos hablaban de una tarea para ellos y así probar su valía. Hace tiempo, había otro sujeto que se había ganado una sentencia parecida a la suya, por el simple hecho de haber conseguido un poder más allá de toda lógica al igual que él. Pocos eran los seres que llegaban hasta aquí para ser juzgados, por apropiarse de un poder que no les pertenecía. Aquel mortal se había hecho con gran parte del poder de un mundo místico, al que lo mandarían a enfrentarlo y traerlo aquí ya sea vivo o muerto. Ya que si ganaba esta batalla, no solo obtendría el perdón de los reyes celestes, sino que iban a purificar su alma manchada por el poder prohibido. Purificar un alma sería otro concepto desconocido, pero los celestes lo explicarían como una especie de extinción tardía. A lo que Goku llamaba suerte al zafarse de ser extinto, en realidad eran los mismos celestes, que habían retardado su maldición devolviéndolo a su forma base. Antes de desaparecer y darle otra oportunidad por si les servía para más tarde. Pero no iban a dejar que se extinga sin antes ser juzgado por sus delitos. Si se negaba no lo ejecutarían, pero lo dejarían extinguirse a sí mismo ya que su alma estaba manchada. Goku abrumado comprendería, y se preguntaría cuál era esa oportunidad. Lo principal era saber contra qué o quién, así los reyes celestes diciendo que era contra alguien a quienes ellos llamaban el dios dragón Senshi. Senshi era una especie de anomalía, la cual había desarrollado un poder incomprensible y de tal magnitud, que todos los intentos en pro de atraparlo, resultaban en derrotas muy humillantes, para los mortales que estaban al servicio de la Orden Celestial. Era alguien que hasta para los mismos dioses antiguos resultaba difícil de controlar, pero que debían mantenerlo a raya ya que su poder era realmente peligroso. Goku en ese caso diría por qué Kailan o algunos de esos dioses antiguos no lo eliminaban. Los celestiales dirían que no era obligación de Kailan ir a buscarlo, ni mucho menos pelear en el mundo mortal ya que no estaba permitido. Todo este asunto era tarea de los mortales a las órdenes de los dioses dimensionales, quienes daban las órdenes allí abajo. Que a su vez eran ajenos a la jerarquía de un guardián celeste como Kailan, que recibía órdenes directamente de ellos y no a través de terceros. Ya con la decisión tomada, Goku y el Supremo Kaiosama entenderían que pelear con alguien en las condiciones estomacales del Saiyajin era injusto. El ser del que hablaban estos seres de seguro era absurdamente poderoso, pero con el entrenamiento que ya habían hecho anteriormente en el planeta supremo quizás les daba cierta ventaja. Los reyes celestes le dirían a la diosa Lia que los acompañe hasta la presencia del guardián celeste, despidiendo a Goku y al Supremo Kaiosama del Palacio Celestial.
sin antes decirles que solo tenían 3 días para capturar al dios dragón, y si dejaban pasar ese lapso de tiempo el alma de Goku se extinguiría irremediablemente, pasara lo que pasara mientras no hayan derrotado al sujeto en cuestión. Goku y Kaioshin al haber salido del lugar, se preguntarían, ¿por qué solo les habían dado 3 días para capturar a un sujeto que nadie había podido capturar antes, a cambio de seguir existiendo? Realmente era injusto. Kailan diría que no perdieran las esperanzas, ya que no importaba el cómo o si iba a requerir de la fuerza de sus amigos, dando a entender que necesitaría de toda la ayuda posible. Goku esta vez comprendería que no podría hacerlo todo él solo, y que requeriría del poder de Vegeta y compañía. Mientras que el Supremo Kaiosama le preguntaría al Guardián Celeste si sabía la ubicación del dichoso dios dragón. A lo que Kailan diría que no lo sabía exactamente, pero que la dimensión en la cual se había hecho de un gran poder es un lugar muy conocido para ellos, revelando de que se trataba de ni más ni menos que del reino de los dragones, el cual Goku se había ido con Shenlong hace mucho tiempo. Estos atónitos comprenderían de inmediato la gravedad de la situación. Antes de marcharse, se acercaría la hija de Kailan y la diosa Lia, al último encuentro de Goku y el Supremo Kaiosama. Kaiko diría que ya se había encariñado con ellos dos, y que era una lástima que les tocara contra un mortal que parecía inquebrantable. No por ser pesimista, sino que por su neutralidad, solo se limitaría a desearles muy buena suerte en su pelea, aunque no se fiara mucho en los mortales. La diosa Lia solo se reiría, y le diría a nuestros protagonistas que no le hicieran caso, ya que su neutralidad llegaba a ser un tanto molesta en ocasiones. De pronto, esta tomaría del hombro a Goku, haciéndolo sentir un breve hormigueo en todo su cuerpo, haciendo que el Saiyajin se pusiera en alerta. Este se preguntaría qué estaba haciendo, así la diosa Lia diciéndole que le había brindado un poco de su poder, en un sello que se manifestaría en su ojo derecho, en su debido momento y cuando la situación lo ameritase. Que por eso había bajado hasta su presencia, ya que brindarle un poco de magia divina era una orden directa de los Reyes Celestes, ya que al parecer le tenían mucha fe. Aunque ella no pensaba lo mismo, pero no podía desobedecer una orden directa de sus superiores. Goku sorprendido por el hormigueo que había sentido, algo que se asemejaría a un leve choque de electricidad que lo recorrería de pies a cabeza. Así el Supremo Kaiosama le preguntaría a Kailan si no los iba a acompañar hasta su dimensión. El Guardián Celeste les diría que no, ya que sus superiores no les habían ordenado eso, pero que repotenciaría su Kai-Kai a un nivel parecido al de un celeste, para que puedan regresar a su dimensión y viajar a la dimensión de los dragones, pero solo podrá usarla 3 veces. Una vez que derrotasen al dios dragón Senshi, la teletransportación mejorada se podrá usar, sin importar que la hayan usado las 3 veces que les había impuesto como límite. Una vez usada esta los llevará automáticamente de nuevo al reino celeste. El Supremo Kaiosama le agradecería a Kailan por su ayuda, así diciendo Kai-Kai. Y sin terminar de decirlo, este saldría disparado hacia el aire con Goku hasta su dimensión, y despidiéndose del reino celeste hacia una misión muy importante, que era lo que se venía para Goku y sus amigos.